El rico aroma del pavó asado llenó la cocina. Se dispuso una gran bandeja de aperitivos, manteles perfectamente planchados y tarjetas con el nombre de cada invitado. Todo lo había preparado yo, Allison. Con 9 meses de embarazo, había planeado y ejecutado toda esta fiesta de Navidad por mi cuenta. Mi madre, Bárbara, y mi hermana menor, Lauren, estaban relajadas en la sala de estar, charlando animadamente con sus teléfonos en la mano. Ni una sola vez se habían ofrecido a ayudar, ni siquiera una palabra de agradecimiento. Espera, ¿Allison hizo todo esto? Estás haciendo demasiado. Lauren se rió, pero su tono no mostraba respeto ni preocupación. Allison siempre ha sido la más considerada, ¿verdad? Mi madre, Bárbara, intervino en tono juguetón. Ella siempre ha sido así. Intenta hacerlo todo ella sola, luego se agota y culpa al mundo. Me di la vuelta, fingiendo sonreír, mientras algo pesado presionaba profundamente dentro de mi pecho. Ahora yo era quien mantenía a esta familia. Mi padre solía mantener a mi madre y a mi hermana, pero después de su muerte, hace varios años, fueron mis ingresos estables como contadora los que mantuvieron las cosas a flote. Cada vez que Bárbara llamaba llorando decía, «No me siento bien, no puedo pagar un médico». Claro, sabía que había alguna herencia y probablemente programas de ayuda, pero aún así la culpaba por la muerte de su padre. Y una vez que empecé a ayudar a mi madre, Lauren naturalmente también empezó a depender de mí. Dejó la universidad y decidió ser influencer, pero poco hacía más que mirar las redes sociales. Aún así, cada vez que me hacía sentir culpable con los ojos llorosos, no podía negarme. Incluso ahora, nada había cambiado. Mientras dejaba los cubiertos en la mesa, una repentina oleada de debilidad casi me hizo doblar las rodillas. Me senté con cuidado en una silla, intentando no llamar la atención. No me sentía bien, pero si decía algo, se reirían y me llamarían dramática. Fue entonces cuando lo oí. ¿Qué crees que estás haciendo? Ese es el asiento de Lauren, ¿no? Resonó la voz aguda de Bárbara desde la sala. Que estés embarazada no significa que puedas ser perezosa. Ponte las pilas. Arriba, Allison. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Una mujer embarazada de 28 años estaba siendo regañada por su madre delante de familiares y amigos. El ambiente se tornó gélido. Mamá, solo estaba descansando un momento. Sin excusas. Bárbara se acercó furiosa y me agarró del brazo, intentando levantarme de un tirón. Un dolor agudo me atravesó. Solté un grito ahogado. Pero entonces una voz suave provino de la puerta principal. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Todos se giraron. Allí estaba Dorothy Manning, mi abuela, quien se suponía que estaba demasiado enferma para asistir. Con un bastón en la mano, entró lentamente. La habitación entera quedó paralizada por un silencio atónito. Su presencia cambió la atmósfera por completo. Gritarle a una mujer embarazada, ¡qué vergüenza! ¿Acaso no has pensado en todo lo que tu hija sacrifica para mantener a esta familia? Allison, no eres una sirvienta en esta casa. Bárbara se estremeció por un instante, pero rápidamente apartó la mirada, intentando restarle importancia con una risa. Por favor. Solo la estoy disciplinando. Si la malcrías, se volverá loca, nos pisotean. No, quien se está aprovechando eres tú. La voz de Dorothy era tranquila, pero con un tono cortante que disipaba cualquier atisbo de compasión. Familia significa mostrar gratitud a quienes te apoyan, no usar a tu hija para tu conveniencia y luego despreciarla. Eso no es familia. Las miradas de los invitados comenzaron a cambiar. Donde antes había sentido la frialdad de bueno, es la mayor, es lo que se espera. Ahora esas miradas se dirigían hacia Bárbara y Lauren. Lauren abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. Se mordió el labio y bajó la mirada. Dorothy se acercó a mí y apartó suavemente la silla junto a la mía. Se inclinó y susurró, «Ya has dado suficiente. Ahora es momento de vivir para ti y para tu hijo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Nunca había pedido ayuda. Ni una sola vez. Creía que si soportaba la carga en silencio, todo se solucionaría. Pero ahora, con tan solo unas palabras, mi abuela había comenzado a derretir el hielo que me atenazaba. No sabía cuánto sabía de la situación económica,
pero debió de haber visto lo suficiente para saber que necesitaba ayuda. Gracias, abuela. Mi voz temblaba al decirlo, pero no me senté todavía. En cambio, saqué el teléfono del bolsillo y abrí una aplicación en silencio. Allí estaba el historial detallado de años de apoyo financiero, los gastos de manutención de mi madre, las facturas médicas, todo. Basta ya, susurré para mí misma mientras comenzaba a cancelar cada transferencia programada una por una. Con cada mensaje de transacción completada que aparecía en la pantalla, sentía que algo se aflojaba en mi pecho. Una vez que terminé, finalmente me senté en una silla en mi propia habitación. Se acabó. Las palabras no salieron, pero las sentí temblar en mi garganta. Llegó un correo electrónico de confirmación del banco. El flujo de dinero se interrumpió por completo. Nunca más volverían a sacar dinero de mi billetera. Estaba tranquila. El ruido de la casa, el ruido del pasado, todo se desvaneció. No sentía sed de venganza, fue más parecido a una oración finalmente respondida. Nadie pedirá más mi aprobación ni mi sacrificio. Desde ese momento, dejé de ser la hija, la hermana o el cajero automático personal de nadie. Yo era una mujer que recuperaba el control de su propia vida. Hace unos años, las cosas eran completamente diferentes. Trabajé para una importante firma de auditoría y me encantaba mi trabajo. Mi novio Paul y yo a menudo hablábamos sobre el futuro. Los fines de semana recorríamos juntos pequeños apartamentos y decíamos, tal vez aquí es donde comencemos nuestra vida. Paul Hansen. Entonces tenía apenas 24 años y todavía perseguía el sueño de una carrera y una familia. Paul era todo lo contrario a mí, extrovertido, sociable y lleno de encanto. No tardamos en enamorarnos. Recuerdo que en nuestra primera cita me dijo, me encanta como siempre intentas encargarte de todo tú sola. Me sonrojé, sin saber qué responder, pero me alegró un poco oírlo. En aquel entonces, todavía pagaba la mayor parte de las facturas de mi familia, con demasiado miedo para pedir ayuda. Así que la presencia tranquila de Paul, su calidez, fue como una salvación para mí. Un año después, Paul me propuso matrimonio. En un pequeño restaurante, me mostró un anillo sencillo y me dijo, ¿quieres construir una vida conmigo? En ese momento, no dudé ni un instante. Dije que sí. Y cuando me abrazó, pude vislumbrar claramente un futuro feliz. Pero mi familia no lo permitió. Desde el principio, mi madre, Bárbara, se opuso. ¿Acaso ese chico tiene alguna posibilidad de tener una carrera decente? Su intromisión era agotadora. Pero el verdadero problema no era mi familia. Yo tenía un sueño propio, un sueño al que no estaba dispuesta a renunciar. Paul seguía diciendo, no me importa lo que piense tu familia ni cómo estás ocupada con el trabajo. Estoy de tu lado. Podemos construirlo todo desde cero. Pero incluso su amabilidad empezó a sentirse como una carga. Un día le dije en voz baja, lo siento. Lo he pensado mucho, y creo que ahora mismo necesito centrarme en mi carrera. Paul guardó silencio por un momento y luego simplemente respondió, está bien. Sin ira, sin tristeza, solo una suave sonrisa. Ni siquiera su amabilidad pudo hacer cambiar de opinión la determinación que había construido. Nunca dejé de sentir cariño por Paul. De hecho, una parte de mí todavía le deseaba felicidad. Pero en aquel entonces quería elegir una vida que yo misma construyera, no una en la que alguien más me protegiera. 3 meses después de la propuesta, nos fuimos distanciando gradualmente y finalmente terminamos la relación. Paul nunca habría sido feliz con alguien como yo, que solo quería centrarse en su trabajo. Tras la ruptura, me refugié en mi carrera como si estuviera encerrando mis emociones bajo llave. Todas las mañanas estaba en la oficina a las 7 de la mañana, trabajando hasta altas horas de la noche, ahogada en hojas de cálculo y plazos de entrega. Me ascendieron. Me convertí en jefa del equipo de gestión de clientes más rápido que cualquiera de mis compañeros y mi desempeño fue estelar. Pero una vez que llegaba a casa, la realidad me esperaba. La factura del hospital de mamá volvió a aumentar. Tú ganas más dinero, Allison. Es justo, ¿no? Al principio lo consideré un apoyo temporal, pero poco a poco toda la familia empezó a depender de mí. Lauren, que había abandonado la universidad, ganaba algo de dinero publicando vídeos, pero nunca contribuía a los gastos del hogar.
Entonces llegó el punto de ruptura. Estamos pensando en mudarnos contigo. Bárbara me soltó eso al día siguiente de firmar el contrato de alquiler de mi tan ansiado nuevo apartamento. Espera, ¿qué? ¿Te refieres a todos vosotros? No pude evitar preguntar. Bárbara respondió como si fuera lo más natural del mundo. Te mudarás a un lugar más grande, ¿no? Si puedes pagar el alquiler, entonces nuestra presencia no debería ser un problema. Somos familia, después de todo. Además, no podrás criar a ese bebé tú sola, ¿verdad? Algo dentro de mí se quebró al escuchar esas palabras. Antes de que pudiera responder, Lauren intervino. Sí. Pido la habitación del loft. Antes de que pudiera abrir la boca, el sueño por el que tanto había luchado estaba siendo reescrito en su nueva base de operaciones. A partir de entonces, mi vida fue una serie de compromisos. Limpiar después de la cena, administrar las finanzas. Todo me fue impuesto con una sola frase: eres la mayor, no. Dirían que estaban agradecidos, pero la gratitud era superficial y la explotación constante. Cubrí los gastos médicos y de manutención de mamá. En los documentos, figuraba como una persona mayor que vivía sola. En realidad, yo vivía con ella y la apoyaba. La razón por la que lo mantuvimos separado fue porque Bárbara sabía que de esa manera recibiría más ayuda. Cada documento fue archivado cuidadosamente para mantener esa ilusión. Y si hablaba, corría el riesgo de que me acusaran de obligar a mi propia familia a vivir en dependencia. Me di cuenta plenamente de las contradicciones y comencé a planificar silenciosamente mi escape. Sabía que no podía seguir así. Ahora estoy embarazada de 9 meses. Después de que los planes de boda con Paul fracasaron, me enteré de que estaba embarazada. Me dejé llevar por la voz de Bárbara y me dijo: no puedes criar a un bebé sola, y me dejó atada a esta casa una vez más. Ese día también miré mi vientre hinchado en el espejo y en silencio intenté impulsarme hacia adelante. ¿Esto realmente está bien? ¿Es esta la vida que quiero? Nadie podría responderme esa pregunta. El único que podía era yo. Esa noche, incluso después de regresar a mi habitación, no pude dormir. Me senté frente al tocador, mirando fijamente el espejo oscuro. Mi cuerpo duele. Sentí una opresión en el vientre. Tenía los pies hinchados. Me dolía la espalda. Pero el peor dolor estaba en mi corazón. La risa despreocupada de Lauren. La expresión fría de Bárbara. En ese momento me di cuenta clara y dolorosamente de que realmente no me necesitaban como familia. Me ardían los ojos, pero no quería llorar. No derramaría ni una lágrima más por ellos. Unos cuantos mensajes sin leer de Wendy iluminaron mi teléfono en la mesita de noche. ¿Cómo estás? No te exijas demasiado. Llámame si necesitas algo. Bueno. La tensión en mis hombros se alivió por primera vez en semanas. Y entonces sentí un pequeño movimiento en el vientre. ¡Oh! Solté un suave suspiro y coloqué delicadamente una mano sobre él. Por este niño tengo que alzar la voz. Necesito ir a algún lugar donde nadie me menosprecie, donde no me gobiernen el miedo ni el control. La resolución se asentó de forma silenciosa pero firme. A la mañana siguiente de la fiesta, un extraño silencio se cernía sobre la casa de los Reynolds. Bárbara había publicado un vídeo de anoche en TikTok. El título decía: el lamento de una madre abandonada por su hija en Navidad. El vídeo mostraba a mi madre sentada sola en un rincón de la habitación, como una heroína trágica en un drama. Me preguntaba qué pensaría la gente al verlo. Cualquiera que viera ese vídeo tan parcial culparía sin duda a la hija. Esa era la clase de actuación, y eso era justo lo que Bárbara quería. Pero yo ya no era la misma. La noche anterior, mi abuela Dorothy lo había cambiado todo con un solo arrebato. Gritarle a una mujer embarazada: ¡qué vergüenza! Allison, no eres una sirvienta en esta casa. Ese arrebato encendió en mí una llama largamente reprimida. Al despertar a la mañana siguiente, me miré al espejo con una claridad que antes no tenía. No soy una esclava. No soy un cajero automático. Las palabras salieron de mi boca, no con ira, sino con una calma y una resolución inquebrantable. Mi conversación con Dorothy de la noche anterior resonaba en mi mente. Ya has dado suficiente. Ahora, es hora de vivir para ti y tu hijo.
Esas palabras de mi abuela me hicieron sentir amada por primera vez. Tomé mi teléfono y le escribí a Wendy. Había sido mi mejor amiga desde la universidad, una mujer independiente que dirigía su propia plataforma de educación en línea. Para mí, era la única persona en la que podía confiar plenamente. Por favor, necesito hablar. El mensaje se marcó como leído casi al instante. Cuando quieras, ¿quieres venir ahora? Y así, de repente, me quité un gran peso de encima. Mientras me vestía, vi mi reflejo, ojos cansados y una barriga de 9 meses, pero una mirada firme y decidida. Ya nadie me controla, se lo susurré a mi reflejo, y esta vez lo decía en serio. La casa de Wendy era el único lugar donde podía respirar. No puedo creer que nos estemos viendo así, pero me alegra mucho que hayas venido. Estaba muy preocupada. Abrió la puerta con una sonrisa cómplice y me invitó a pasar. Había té de hierbas y galletas caseras esperándome en la mesa, y ese pequeño gesto de preocupación hizo que mis hombros se desplomaran un poco. «¿Puedo contártelo todo?» Wendy asintió. Ese fue todo el permiso que necesitaba. Y le conté todo lo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Cómo pagué todas las facturas, cubrí los gastos hospitalarios de mi madre, pagué la matrícula de mi hermana, como Bárbara y Lauren se apoyaban en mí, exigiendo en silencio sin pedirlo jamás, como no podía decirle que sí a Paul, no porque no lo amara, sino porque estaba demasiado atrapada, como la palabra familia se había convertido en una excusa para la explotación. Wendy no me interrumpió ni una sola vez. Simplemente me tomó la mano y escuchó. Cuando terminé, las lágrimas corrían por mis mejillas. No me equivoco, ¿verdad? No, no te equivocas. De hecho, me asombra que hayas aguantado tanto tiempo. Ya no estás sola. Sus palabras calaron hondo en mi corazón como la lluvia sobre tierra reseca. Más tarde ese día, Wendy me presentó a una amiga suya, una abogada experta en derecho de familia y financiero. Juntas repasamos todo con calma, documentos, pruebas y cómo solicitar el apoyo que merecía. Esto no es solo un asunto emocional. Ha sido maltratada económica y legalmente. Lo solucionaremos. Asentí. Ya no se trataba de venganza, se trataba de recuperar la vida que siempre debería haber tenido. Esa noche me acosté en el sofá de Wendy y apoyé suavemente una mano sobre mi vientre. Quiero ser el tipo de madre de la que este niño pueda estar orgulloso. Esa resolución silenciosa pero inquebrantable ardía dentro de mí. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas y me acariciaba suavemente la cara, pero no había paz en mi expresión. Incluso después de unos días en casa de Wendy, mi mente nunca dejó de correr. Aun con los movimientos del bebé recordándome la vida que llevaba dentro, no podía descansar del todo. La humillación en la fiesta, las frías miradas de Bárbara y Lauren, las penetrantes palabras de Dorothy y el lento colapso de los cimientos de mi vida, todo giraba en mis pensamientos como una tormenta. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero los años de autosacrificio aprendido luchaban duramente contra mi nueva libertad. Cuando salí de esa casa con solo una pequeña bolsa en la mano, me temblaban ligeramente las piernas, pero no podía dejar que nadie lo viera. No puedo respirar. Cuando llegué al final de la larga escalera, ya estaba sin aliento. Mi cuerpo estaba pesado. Podía sentir al bebé moviéndose, tratando de encontrar espacio. Lo siento, cariño. Un poco más. Está bien, lo susurré en mi mente, dando un paso a la vez. El camino hacia la estación nunca me había parecido tan largo. Aunque até mis zapatillas fuertemente, de alguna manera se sentían sueltas. Y lo peor de todo es que las escaleras y la gente estaban heladas. Nadie iba a ayudarme. Esa verdad dolió profundamente. Cuando llegué a la estación de Wendy, mi cuerpo se sentía como plomo. Pero cuando toqué el timbre, me encontraba de pie. Cuando escuché su voz, bienvenida de nuevo, las lágrimas corrieron silenciosamente por mis mejillas. Había alguien que me recibiría con los brazos abiertos. Me dije a mí misma, voy a estar bien. Cuando abrí mi portátil, el vídeo seguía reproduciéndose, el que Bárbara había publicado en TikTok el día después de la fiesta de Navidad, el lamento de una madre abandonada por su hija en Navidad. Allí estaba ella en la pantalla, sentada dramáticamente en la esquina como un personaje trágico de una obra de teatro. No quería preocupar a mi hija embarazada, así que mantuve la distancia.
Aunque la gente me malinterprete, está bien. Lo hice por ella. Los sollozos fingidos, la iluminación cuidadosamente elegida, los subtítulos en pantalla que resaltaban las lágrimas de mi madre. Uno a uno, los comentarios comenzaron a llegar, muy conmovedor. ¿Cómo pudo su hija ser tan cruel? Si ni siquiera puedes amar a tu propia madre, ¿cómo puedes ser madre tú misma? El vídeo superó rápidamente las 100.000 visualizaciones. Las donaciones, no solicitadas pero sí solidarias, comenzaron a llegar en abundancia. Esto es mentira, me susurré a mí misma. Abrí archivo tras archivo con dedos firmes. Transferencias bancarias, registros de pago de facturas hospitalarias, incluso fotos de Bárbara cenando en restaurantes y comprando en centros comerciales durante su supuesta recuperación, extractos de tarjetas de crédito, recibos con fecha y hora. La verdad quedó claramente documentada. Wendy dijo, si vas a revelar la verdad, ahora es el momento. No eres la hija de una víctima. Ella finge ser una madre víctima, pero en realidad es todo lo contrario. Asentí en silencio, luego coloqué las manos sobre el teclado y comencé a teclear con tranquila determinación. Puedes hacerlo, Allison. Esto es solo el comienzo. Wendy puso una mano suave sobre mi hombro. Miré hacia abajo y vi mi vientre redondo. Por este niño tengo que cambiar. No solo como madre, sino como mujer que da el primer paso hacia una nueva vida. Abrí lentamente el editor de publicaciones en redes sociales. Hasta ahora, las redes sociales no habían sido más que un escenario para las mentiras de mi madre, pero hoy no. Hoy sería una plataforma para la verdad, no para la emoción, sino para los hechos. Esto no es una refutación a mi madre. Este es un registro de la verdad. Debajo del pie de foto subí archivos PDF con recibos de transferencias, comprobantes de pago de facturas médicas y fotos de las vacaciones de Bárbara publicadas durante su supuesta convalecencia, incluyendo recibos de compras de maquillaje de lujo. Durante mi embarazo apoyé a mi familia de maneras que la mayoría nunca verá. Quiero que la gente sepa cómo era eso. En 10 minutos empezaron a llegar muchísimos comentarios. Un momento, ¿cuál es la verdadera historia? Esta evidencia es demasiado clara para negarla. Todo esto lo hizo cuando tenía 9 meses de embarazo. La madre de ese vídeo parece completamente diferente ahora. Incluso los lugareños empezaron a pronunciarse. Estos documentos son reales, el mismo formato que usamos en mi empresa. Ella es la encargada del apoyo financiero corporativo aquí. Es de confianza. La narrativa cambió instantáneamente. El papel de víctima cuidadosamente construido por Bárbara comenzó a desmoronarse pública y ruidosamente. Cuando presioné publicar, exhalé profundamente. Pase lo que pase después, mi corazón permaneció sorprendentemente tranquilo. Esto no fue venganza. Fue un paso hacia mi recuperación y hacia la construcción de una vida real con el niño que llevaba en mi vientre. Wendy trajo café y se sentó a mi lado. Eso fue impresionante. No hay manera de que se queden callados después de esto. No tienen por qué responder. Ya no importa. No voy a regresar. Wendy asintió en silencio, dándome una palmadita en el hombro. Mi bebé se movió suavemente dentro de mí, como si susurrara, bien hecho. Puse una mano sobre mi vientre y cerré los ojos. Comenzaremos una vida apropiada juntos. Solo nosotros dos. No más control. No más miedo. Esa noche, los hashtags comenzaron a ser tendencia. Así es como se ve el verdadero amor familiar. No envíes mensajes de texto a mujeres embarazadas para pedirles compasión. Al día siguiente, el teléfono de Bárbara no paraba de sonar. El hospital la llamó para decirle que sus recetas estaban ahora suspendidas. La cuenta de la farmacia había sido bloqueada. Incluso el alquiler, la electricidad y el gas estaban ahora a nombre de otra persona. Revisé el contrato de arrendamiento y me puse en contacto con el administrador de la propiedad. Me gustaría rescindir el contrato a finales del mes que viene, lo dije con calma. Cuando toda la logística estuvo resuelta, Wendy me ayudó a mudarme a mi nueva casa. Era hora de empezar de cero con mi bebé. Unos días después, Bárbara y Lauren se enteraron, no por mí, sino por el administrador de la propiedad. El contrato de arrendamiento finaliza el próximo mes.
Por primera vez, se dieron cuenta de lo precaria que realmente era su situación. Se apresuraron a comunicarse conmigo, pero para entonces ya había cambiado mi número y correo electrónico. Ya no tenían línea directa conmigo. Ante la realidad de perder su hogar, Bárbara gritó de frustración. Lauren susurró entre lágrimas, ¿cómo hemos llegado a esto? Pero esta fue mi respuesta silenciosa a los años que pasé cargando con una vida que nunca me perteneció. Todo en sus vidas se paralizó. Sus consultas a las oficinas locales no dieron resultado. Entonces, un día, recibieron una notificación formal. Se ha cancelado todo el soporte anterior. Lauren ahora vivía con miedo a la opinión pública. Había aparecido en internet un vídeo de la fiesta de Navidad. Hermana embarazada obligada a ceder su asiento por su propia madre y su hermana. Tratada como un sirviente. El vídeo se difundió rápidamente, y con él vinieron oleadas de reacciones negativas. ¿Cómo pudieron tratar así a una mujer embarazada? Esta hermana es una auténtica sanguijuela. Un momento, estaban viviendo de sus ingresos. Su número de seguidores se desplomó. Todos los acuerdos con las marcas fueron cancelados. Cada nueva propuesta fue recibida con, no es la imagen adecuada para nosotros en este momento. Una noche, la familia Reynolds se encontró nuevamente reunida en la sala de estar, pero el calor había desaparecido. Mamá, ¿de verdad fuimos tan horribles? Bárbara hizo una pausa, bajando el periódico. ¿Horribles? Eso es exagerar un poco. Pero todo lo que hicimos fue como pagar la bondad con crueldad. Bárbara se mordió el labio. Habían vivido de mi sueldo y se sentían con derecho a él. No habían dado nada y se lo habían llevado todo. Y ahora se veían obligados a afrontar esa verdad. Entonces sonó el timbre. Era un paquete. Dentro había una tarjeta sencilla y una carta dirigida a quien corresponda. Paso unos días tranquilos con mi hijo en nuestra nueva casa. He tenido mucho en qué pensar, pero ahora me siento en calma. No pienso quedarme estancada en el pasado. Pero he tomado mi decisión. No volveré. La vida en la que me sacrifico constantemente termina aquí. En una tranquila habitación de hospital cerré los ojos. Tras una larga lucha, tuve en mis brazos una pequeña vida. El cálido peso de un recién nacido. Bienvenido al mundo, Lucas. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas al susurrar su nombre. Abrió la boca y extendió la mano hacia mi dedo. Por muy sola que me hubiera sentido, este momento lo compensó todo. Tras recibir el alta, me mudé a un pequeño apartamento en la zona oeste de la ciudad. No era nuevo, pero la luz del sol inundaba la habitación. Muebles sencillos, algunas plantas. En la cuna de Lucas había libros ilustrados que me habían encantado de niña. Un día llegó una carta, un sobre gris pálido con una letra que reconocí al instante, dirigida a Allison. Justo debajo del nombre, escrito con una caligrafía cuidada, se leían las palabras. ¿Estaría mal que soñara con que algún día pudiéramos ser los tres? Tú, yo y Lucas. Al terminar de leer, apreté el sobre suavemente contra mi pecho. Lo primero que me vino a la mente fue el dulce futuro que una vez soñamos juntos. El día en que hablamos de alquilar un piso, solo nosotros dos. ¿Podría volver atrás? ¿Volver a estar al lado de Paul? El tiempo que se había detenido para nosotros dos aquel día comenzaba ahora a fluir de nuevo. Esta vez, como tres.